¿Quieren rodeos o quieren que vayamos de frente con el asunto? De frente. General Triana, ¿usted cómo va a hacer para que no nos maten a los candidatos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué ha pensado? Bueno, el saludo especial para absolutamente todos los que están aquí concentrados. La verdad, me enorgullece mucho el aplauso y eso es en honor a los 186.000 policías de la patria que trabajan incansablemente en la geografía nacional, cuidando, custodiando y trabajando por este país. La verdad, infinitas gracias. Ese aplauso no significa que vamos a bajar la guardia, por el contrario, vamos a consolidar la seguridad, vamos a trabajar de forma organizada, lógica, con las capacidades de esta institución tan querida de 134 años. Y la respuesta está ahí, 186.000 policías, que no descansamos, que vamos a hacer lo imposible para mejorar las condiciones de seguridad y proteger a todos los colombianos. ¿Nos los están matando más a nuestros policías en este escenario que es un disfraz preelectoral pero ya es electoral? Bueno, ahí hay unos desafíos grandísimos que se están presentando. Los fenómenos criminales en el país han generado muertes violentas y asesinatos en contra de nuestros policías. El ELN nos ha asesinado policías a través de malas prácticas de francotiradores, utilizando drones inclusive para maltratar la integridad de nuestros policías, pero así como el ELN lo ha hecho las disidencias de las FARC, lo ha hecho el Clan del Golfo, pero eso en honor a esos policías que han muerto. Los últimos fueron 13 valientes héroes de la patria en Amalfi, Antioquia, en un proceso de erradicación, asesinados de forma vil y criminal. En honor a ellos seguimos trabajando incansablemente por este país y por esos policías, pero también por esas familias que están sufriendo la muerte de los policías, pero que, repito, tenemos las capacidades, entendemos la problemática, entendemos las dificultades, pero no somos inferiores a esa responsabilidad para Colombia. Muchas gracias, director. En unos minutos también se unirá a este panel el señor ministro de Defensa, que está llegando. De todas maneras, a uno siempre le recomiendan tenga dos generales, por si acaso. Si uno no llega, está el otro general, los dos igual de importantes, uno activo y el otro más activo. Yo quiero preguntarle a Alejandra de la Misión de Observación Electoral si estamos viendo, somos muy creativos en Colombia para el mal, estamos viendo nuevas formas de violencia ahora que estamos en este proceso electoral, o es más de lo mismo de siempre, decorado distinto. A ver, Gustavo, Colombia es un país que hace elecciones en contextos de violencia, es un país que sabe hacer elecciones en contextos de violencia y que tiene una gobernabilidad para las elecciones que involucra más de 11 instituciones en las comisiones nacionales de coordinación y seguimiento electoral. Nosotros veníamos acostumbrados a unas formas de violencia frente a los procesos electorales. El proceso de paz modifica y disminuye el impacto que tenemos en la violencia frente a las elecciones, pero lo que estamos viendo este año es una modificación completa de lo que venía pasando más o menos desde el 2018, que fue el último proceso de paz donde creo que podíamos decir que disminuyó la violencia contra candidatos y frente a la ciudadanía en procesos electorales. 3 cambios tenemos y yo quiero ser muy clara en lo siguiente. Nosotros nos acostamos el 31, el 30 de julio con unas formas de violencia que podían afectar el proceso electoral. Y nos levantamos en agosto con otra forma completamente de violencia muy diferente y me voy a explicar. Son 3 los cambios. Primero de ellos, antes del 30 de julio, los objetivos políticos de la violencia eran concejales, alcaldes electos en las elecciones del 2023, que eran sobre todo quienes recibían o amenazas, eran objeto de asesinatos, atentados por los grupos armados ilegales, en alrededor de 117 municipios del país para un total de 206 hechos de violencia política. Ahora ya no. En agosto, ¿qué encontramos? Objetivos de muy alto nivel político. Estamos hablando no solamente de atentado y asesinato de Miguel Uribe Turbaya, estamos hablando de amenazas a la gobernadora del Valle, gobernador del Cauca, gobernador de Caquetá, alcalde de Medellín, consejo de Medellín, atentado a un representante a la Cámara. Es decir, pasamos de una mirada más local a unos objetivos de alto valor. Primer cambio. Segundo cambio en agosto.
se demuestra un poder en accionar militar muy diferente al que teníamos antes. ¿En qué se demuestra ese poder de accionar militar que ya no veíamos desde la década de los 90? Atentado de Cali, carro bomba. El día siguiente, Florencia. Lo de Cali fue tan fuerte que lo de Florencia no se vio. Torres de electricidad minadas en Medellín. Tercer gran cambio. Nuevas tácticas de guerra que refuerzan y retoman unas que se habían utilizado también década de los 90 y que venían en menor nivel a los años anteriores. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el secuestro o detención, no voy a entrar en la discusión de las definiciones de los militares por ciudadanos en algunos territorios del país, y en segundo nivel más de 46 ataques de drones a las fuerzas militares, pero también a ciudadanos en municipios pequeños. En ese contexto es que nos estamos preparando para las próximas elecciones. Señora defensora del pueblo, antes de hacerle la pregunta que le voy a hacer una que no le iba a hacer. Usted es la defensora del pueblo, ¿cierto? Qué gusto. ¿Qué es el pueblo? Porque a veces oigo al presidente y como que no entiendo qué es el pueblo. ¿Usted me explica qué es el pueblo? Pero bueno, la pregunta está un poco... A ver, la Defensoría del Pueblo es una institución que no se creó únicamente en la Constitución del 91 de Colombia, sino que venía de otros modelos constitucionales donde existía esa Institución Nacional de Derechos Humanos, cuya vocación es defender la gente que no tiene poder frente al ejercicio del poder. Esa es, digamos, la definición básica, pero a veces puede no tener poder alguien que tiene función pública. Es decir, no es tan únicamente el Estado y el pueblo que no tiene Estado, la ciudadanía, sino también puede ser, por ejemplo, en situaciones de violencia, aquella persona que queda vulnerable frente a un ejercicio de poder armado. Entonces yo diría que el pueblo es aquella persona que no tiene poder frente a la vulneración de derechos humanos de alguien que sí lo tiene, legalmente o de manera arbitraria. Yo creo que interrumpí a los fans de la defensora. Si la quieren aplaudir, háganle, porque es que me da pena. Están debiendo el aplauso a Alejandra, pero bueno, ahí vamos. Bueno, defensora, cuando uno está chiquito siempre le dan consejos en la casa. Y a alguien, una tía, un primo, un amigo, el papá, la mamá, haga caso, y la gente suele no hacer caso. Estamos haciendo caso hoy, no es una cuestión histórica lo que le pregunto. Hoy estamos haciendo caso de ese mecanismo, de ese procedimiento de las alertas tempranas que han salvado tantas vidas, ¿o no estamos haciendo caso en Colombia? No, pues digamos, yo creo que la respuesta no se puede dar en blanco o en negro, pero hay un alto nivel de incumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas. Una de las modificaciones que estamos haciendo al sistema de seguimiento de las alertas tempranas es incluir indicadores de cumplimiento para que deje de ser una cuestión subjetiva, y digo no están en blanco y negro porque las situaciones son tan complejas que no es tan fácil como decir vaya y resuelva esta situación. Entonces entiendo la dificultad. Pero otra parte, lo que sí es muy problemático es la falta de interés en entender el diagnóstico, responder a él y asumir unas acciones que neutralicen riesgos. Y eso pues lo hemos visto, muchas de las alertas tempranas terminan consumándose los riesgos que se habían advertido por una inacción o una acción, digamos, muy formal de parte de las instituciones. Señor director de la policía, a veces los empresarios son desestimados en algunos de los factores importantes que tienen para el desarrollo del país. A veces toca hasta borrar trinos y esas cosas, pero bueno, esos son otros detalles. Usted en la policía está trabajando de la mano del empresariado en el combate a esta violencia electoral que nos está acosando a todos. ¿Cómo va eso? ¿Cómo le digo con los empresarios? Bueno, yo lo que puedo indicar, Gustavo, es primero el apoyo del empresariado para con la seguridad del país. Más de 5.200 empresas forman parte de un frente de seguridad que ha sido emblemático para el país. Luego hay una comunicación permanente con las directivas, con los empresarios, con todo el sistema que tienen, y eso nos ha generado impactos positivos en términos de enfrentar las modalidades delictivas. Ahí estamos trabajando arduamente, fortaleciendo la comunicación entre el empresariado colombiano, pero también empresas internacionales asentadas, digámoslo en esos términos, en Colombia. Es un trabajo que hace la Dirección de Investigación Criminal,
Y eso, repito, nos ha servido para multiplicar procesos judiciales en términos de más información, más resultados en contra de los fenómenos criminales, pero lo que quiero indicar al final es que sí nos ha servido mucho esa colaboración permanente de los empresarios. Yo quiero realmente aplaudir el concepto de trabajo colaborativo con la institución para la mejora de la seguridad en el país. Nos ha servido muchísimo, Gustavo. Bueno, yo creo que le funciona porque aquí hay muchos empresarios y estaban aplaudiendo muy emocionados cuando le agradecimos a usted en nombre de todos los que estamos sintonizados con esa tarea de la policía. General, en épocas pasadas cuando nos volaban las torres de energía, era imposible que pusiéramos un policía en cada torre o un soldado en cada torre. Sé que no es su responsabilidad, pero quiero aprovechar que usted tiene un gran conocimiento en materia de seguridad. La Unidad Nacional de Protección dice que no tiene carros, que no tiene recursos para cuidar a toda la gente que está amenazada en este país. ¿Estamos así de graves? ¿Está tan difícil el asunto de la seguridad en materia electoral? Ahí hay un fenómeno que es la movilidad, digamos, donde la Unidad Nacional de Protección tiene algunas dificultades en términos de los vehículos necesarios para suplir la movilidad de las personas protegidas. En términos de protección a personas, indicarle que hay una dirección de protección, que hay más de 8.000 policías de la patria que se integran y que están trabajando en una consolidación de la seguridad protectiva a nivel personal, los estudios a nivel de riesgo de cada uno de los representantes, congresistas, los aspirantes a candidatos a presidencia de la República, todo eso lo estamos trabajando de forma muy decidida, muy organizada, con un ingrediente, Gustavo: investigación criminal, inteligencia. Ustedes saben que la investigación criminal del país es una de las más sólidas del hemisferio, pero también saben que la Dirección de Inteligencia de nuestra Policía Nacional es una de las más reconocidas en el orden internacional. Esas dos direcciones, que son dos direcciones importantes, están trabajando de la mano de la Dirección de Protección. Así las cosas, esas tres direcciones, pero todo el conjunto de la policía colombiana en aras de garantizar la seguridad de estas personas que por el camino tienen dificultades en términos de seguridad. Sí hay problemas de movilidad, eso hay que decirlo, pero lo suplimos a partir de los trabajos de la Policía Nacional en coordinación igualmente con la Unidad Nacional de Protección. Yo tengo que confesar que soy muy malo para hablar con narcotraficantes. Me entrevisté a Leder hace unos meses, pero no mucho más allá de eso. Entiendo y respeto la intención del gobierno de conversar con narcotraficantes porque sus razones tendrá en aras de lograr un clima distinto en Colombia, ojalá no a cambio de la ley y la Constitución. Por eso, Alejandra, quisiera saber, usted que tiene una visión también muy general de todo lo que pasa en las regiones, si esos narcotraficantes que se quieren llamar actores políticos y disfrazarse como el 31 de octubre, como en Halloween, si esos narcotraficantes hoy están ejerciendo una presión verdaderamente importante en la gente en materia electoral en las regiones. Hoy están, Gustavo, ejerciendo una presión en las regiones. Tenemos un problema que depende mucho del ejercicio y seguimiento que se pueda hacer de aquí al proceso electoral. Hoy tenemos más de 100 expresiones armadas ilegales en el territorio sin mando único y encabeza en muchísimos o en no pocos casos de gatilleros muy jóvenes. Casi la misma cantidad de precandidatos presidenciales. No me gustaría comparar así el número, pero son, digamos, más de 100 expresiones armadas en cabeza de personas muy jóvenes, sin mando único, sin posturas ideológicas, y eso genera realmente un problema muy serio para saber qué es lo que se está negociando, qué es lo que se está hablando y con quién se está hablando. ¿Puede tener un efecto electoral, Gustavo? Sí, sí puede tener un efecto electoral, pero no tenemos cuál puede ser, no tenemos claro cuál puede ser el efecto electoral, porque tenemos dos fenómenos en el país. Hay un fenómeno como el departamento del Cauca, que se puso esta mañana, que es donde se concentran además los mayores niveles de acciones armadas en este país. Ese departamento hay que mirarlo con muchísima atención para las elecciones, donde no es claro si por estar en medio, y discúlpenme por decirlo así, de una balacera, hay un interés político para que alguien gane las elecciones, porque realmente lo que están es compitiendo por tener presencia territorial y control social. Hay otros territorios donde ya hay control de algunos grupos armados ilegales que sí pueden tener un interés político. ¿Cuál es la mejor manera de tener una gobernanza en el proceso electoral?
Colombia encontró una manera de tener una gobernanza en el proceso electoral, que son las comisiones nacionales de seguimiento electoral, donde están 11 instituciones del Estado aproximadamente, encabezada por el Ministerio del Interior, que era la pata que faltaba esta mañana en la mesa, obviamente la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, las entidades de vigilancia y control, la Defensoría del Pueblo y los partidos políticos. Llevamos más de 2 meses sin comisiones nacionales de seguimiento electoral en un momento crítico de organización de las elecciones, además con elecciones de jóvenes y consulta interna de partidos. Y lamentablemente en las 2 últimas comisiones de seguimiento, pero sobre todo en la última, 13 partidos de la oposición no asistieron. Si nosotros no recomponemos esa mesa, Gustavo, esto nos va a salir muy mal. Y nos va a salir muy mal porque la gobernanza de las elecciones no depende del registrador o de la registraduría, ni del Consejo Nacional Electoral. Depende de los acuerdos que se hacen entre las instituciones con las organizaciones políticas para poder brindar garantías y hacer un despliegue en las elecciones que responda realmente a las necesidades de garantías de los partidos políticos de manera diferenciada. Y hoy, lamentablemente, no estamos trabajando en ese sentido. Alejandra, los partidos son fundamentales para una democracia. Partidos sólidos, partidos coherentes, partidos que no sean genuflexos a la corrupción. Pero la debilidad de los partidos que tenemos hoy también ayuda a que los fenómenos de violencia en las regiones tomen más fuerza, más espacio, porque tenemos muchos partidos débiles. No, nosotros tenemos un sistema de partidos completamente debilitado. Aquí se han tomado, no voy a entrar en esa discusión ahora, eso sería otro panel, Gustavo, pero hemos tomado unas decisiones que nos ha llevado a tener hoy 31 organizaciones políticas con personería jurídica, tenemos 72 ciudadanos y ciudadanas que están recogiendo firmas con aspiración presidencial. Cuando uno tiene 71 no tienes mucha democracia, cuando tienes 31 organizaciones políticas no tienes mucha democracia, lo que tienes es un sistema de partidos completamente fracturado. Y no podemos olvidarnos que la última vez que pasó esto en este país, que fue antes de la reforma del 2003, lo que tuvimos fue un fenómeno que se llamó alianza entre grupos armados ilegales con casas políticas locales, que a través de las armas se tomaron algunos territorios de este país con representación política que terminaron siendo juzgados por la Corte Suprema de Justicia. Es muy grave no tener partidos políticos fuertes con capacidad de decisión y de control a quienes son sus candidatos y candidatas. Señora defensora, sé que el tema se ha tratado en otros paneles, pero me parece importante que en este panel, que es sobre la violencia electoral, hablemos de otros tipos de violencia, como el de la violencia verbal, para que no se quede como un fenómeno ahí de redes y unos señores y unas señoras que están como alborotados. Es algo muy grave y muy delicado. ¿Ustedes en la Defensoría tienen también esa lectura de la gravedad de la violencia que estamos experimentando verbalmente? Sí, por supuesto. Bueno, yo quisiera hablar de 2 cosas a ese respecto. Uno, el tema de la violencia física, y otro, el de la violencia en el lenguaje, la verbal, la libertad de expresión. Entonces, respecto del primer tema, la Defensoría del Pueblo va a expedir una alerta electoral nacional ahorita en el mes de octubre. Es algo que ya venía haciendo la Defensoría del Pueblo. La hemos anticipado, tendría que ser 3 meses antes de las elecciones, pero dado el contexto lo estamos anticipando, y yo quisiera mencionar al menos 4 tipos de afectaciones que pueden tener las comunidades, porque tal vez la democracia está en riesgo, sobre todo a nivel local y regional. Uno es la presencia local de grupos armados en aquellos lugares donde tienen control hegemónico, gobernanza ilegal, gobiernan las reglas de comportamiento, las reglas de conducta bajo coerción. Eso genera a veces que las comunidades, si no quieren, pues no pueden decir que no, u otras que empiezan a normalizar ese poder violento y armado. Un segundo fenómeno es el fenómeno que se presenta en las zonas de disputa, que no son pocas, donde hay conflicto entre diferentes actores armados ilegales y que van a definir que los líderes sociales o se toman un lado o se toman el otro, o si no aceptan la gobernanza de uno u otro, pues van a sufrir riesgos y siempre van a estar en la mitad.
Uno, tercero, que es el riesgo de financiación con economías ilícitas, que no es bajo, y lo que estamos advirtiendo es que no va a haber, digamos, un interés tal vez de decir vamos a financiar únicamente a este o vamos a financiar únicamente a este otro, sino van a llamar a todos los candidatos y les van a decir les vamos a ayudar a todos. Porque independientemente de quién gane en esas zonas, no estoy diciendo en todo el país, pues ustedes van a tener que aceptar nuestras reglas y nuestra gobernanza. Entonces, esas son como y la última, relacionada como con la violencia física y el control armado, es la necesidad que tienen hoy los grupos armados ilegales de adecuar su comportamiento de acuerdo a un cierto, digamos, como marca política. Entonces cambian el nombre, cambian la estrategia de intervención territorial, a veces dicen no, vamos a hacer puestos de salud, vamos a hacer para vernos como políticos, porque eso les puede generar un cierto tratamiento diferencial de parte del gobierno o de parte del marco jurídico. Todo eso va a jugar en contra de las elecciones. Pero aparte está el tema de la violencia en el lenguaje o aquellas expresiones que sin ser violentas están animando un debate que es violento en el ámbito político y que puede animar o de manera implícita alentar a quienes tienen violencia y tienen armas en sus manos para atacar contra contendores políticos que lo están haciendo legalmente. Entonces ahí estamos haciendo el compromiso por unas elecciones libres y en paz, que hemos invitado a firmar a los movimientos políticos. Ha habido una amplia acogida por movimientos y partidos políticos, por aspirantes a la presidencia de la República, con destacadas ausencias, hay que decirlo. ¿Quién no le ha firmado? Que levanten la mano, que por ahí están. No, mentiras. Entréguense, que está la Policía Nacional. No, porque creemos que es un pacto que está abierto y que todavía está, digamos, es momento de que se puedan sumar bajo el entendido de que el lenguaje violento y exacerbar los ánimos en redes sociales o en el discurso público sí está generando y alentando la violencia. No son pocas las ocasiones en que uno ve en redes sociales que un comentario fuerte de un líder político resulta en comentarios que hablan de violencia física, o sea, esa persona hay que matarla, ojalá no existiera, ojalá alguien lo mande a callar, y deriva directamente de esas expresiones. Y vamos a hacer un monitoreo también con la MOE, con la Misión de Observación Electoral, con ONU Derechos Humanos. Lo hemos convocado con Naciones Unidas, la misión de verificación, con ONU Derechos Humanos, con la Iglesia Católica, y pues la idea sí es contribuir a un desescalamiento del lenguaje y de la violencia política. Le voy a hacer una pregunta difícil que puede ser para sí o no, o puede tener desarrollo. Como defensora del pueblo, ¿está de acuerdo con la ratificación de la sanción de 75 meses para la persona que amenazó de muerte a Federico Gutiérrez cuando era candidato presidencial? Pues es muy difícil, no soy penalista, creo que independientemente, digamos, si la respuesta es proporcionada penalmente, sí tienen que haber sanciones en la violencia en política. Es decir, esto no estamos jugando, somos un país en el que la violencia política ha hecho parte de nuestra historia. Y hoy estamos viendo lo que decía Alejandra ahorita, y es que estamos volviendo a vivir una situación que no vivíamos hace muchos años, y es el riesgo para personas que están aspirando a la presidencia de la República, como ocurrió, o a primeros mandatarios locales. Entonces esto implica una intervención jurídica que tenga sanciones y consecuencias serias, y sobre todo, más que subir penas o no, que sean ejecutables y que realmente generen un antecedente. Señor general, ¿cuánto tiempo tiene usted de servicio en la policía? ¿Me repite la pregunta? ¿Cuánto tiempo tiene de servicio en la policía? 34 años. Yo tengo 35 en el periodismo. Y usted y yo estoy seguro que vimos fenómenos que atacaban los procesos electorales, como por ejemplo, en medio de los violentos, llevar los votos en burros y en mulas por todas partes. Y ahora estamos viendo el ataque cibernético. Cuando yo empecé en el periodismo, Alejandro Santos tenía una melena enorme. Parecía Alf. Así de lejos estoy y así de lejos está usted. ¿Cómo percibe ese cambio en las amenazas de la violencia desde las épocas del burro hasta la cuestión cibernética? Y usted lo ha dicho, épocas complejas de transportar material en burro, en una mula, a diferentes latitudes del territorio colombiano, y también enfrentar ataques cibernéticos. Es decir, hay una mutación del delito, de las formas, una evolución, pero también la policía, lo digo de forma muy genuina, la policía se prepara para eso. Quiero indicarle que
así como hay una evolución de las complejidades en el territorio colombiano, hay una policía igualmente que está preparada para mitigar todos esos riesgos que se presentan. Estamos preparados, y estamos preparados a través de unos sistemas muy especializados desde la Dirección de Inteligencia. Estamos preparados a través de la conformación de un centro integrado de información de inteligencia electoral que confluye 15 entidades del Estado preparándose para esta justa democrática, pero también la elaboración del mapa de prevención electoral. Ya llevamos 3 sesiones en la construcción de ese mapa. Hemos tenido la fortuna de hablar con Alejandra, con el registrador nacional, con todos los actores que tienen una responsabilidad en el marco digamos, de este plan democracia. Yo creería que estamos con la intención, pero además la conformación de grupos especializados para investigar por el camino si hay un delito alrededor de lo anterior. Son 150 hombres en el marco de un proceso que muy seguramente va a generar resultados tangibles e inmediatos. General, puede ser una cosa mítica y no necesariamente corresponder con la verdad, pero yo le digo que he hablado con mucha gente que tiene hoy dudas sobre la inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, si se ha debilitado o no en la lucha precisamente contra los violentos en estas épocas electorales con más fuerza. ¿Cómo estamos de inteligencia? Bueno, yo quiero también hacer un comentario alrededor de eso. 34 años de vida institucional, es decir, desde los 16 años estoy trabajando por este país, pero también trabajé y transité por la inteligencia de la policía colombiana. La conozco perfectamente, la estamos consolidando y me atrevo a decir que tenemos la capacidad, generamos anticipación a partir de los fenómenos que se presentan. Se han materializado algunos y muchos, pero quiero indicarle que hay una inteligencia muy fuerte, con mucho conocimiento a partir de los hombres y mujeres que crecieron en la Dirección de Inteligencia. Son 30 años mal contados de historia y esos jóvenes y esos policías tienen esas capacidades, pero también tenemos la tecnología. Yo difiero digamos, del debilitamiento de la inteligencia, la conozco, la respeto y en este momento la estamos fortaleciendo más con el apoyo internacional inclusive. Alejandra, por supuesto la pregunta no es como para que uno saque la bola de cristal y diga sí o no, aunque la respuesta tendría que ser sí porque es imposible uno negar algo que podría pasar. Pero se la pregunto, ¿lo que pasó con Miguel Uribe podría volver a pasar? ¿Hay condiciones para que se dé un fenómeno parecido si bajamos la guardia? Lo que no se puede es bajar la guardia y lo que se tiene que hacer son los ajustes necesarios al plan democracia y esta mañana, por ejemplo, en la conversación que se tuvo, se señaló algo muy importante. El plan democracia, para los que no saben, es el plan a través del cual que se finalizó el año pasado, se elaboró el año pasado, se establecen todas las medidas de seguridad que va a tener un proceso electoral, absolutamente todo, porque el plan democracia necesita además ser financiado. Obviamente las condiciones cambiaron. ¿Eso qué significa? Que el plan democracia tiene que empezar a ser ajustado frente a las nuevas realidades. Los ajustes los ha venido haciendo, pues obviamente, bajo la dirección del general Triana, del general Serna, que es el encargado del Plan Democracia y que aquí nos está acompañando, Registraduría Nacional del Estado Civil, Procuraduría, Ministerio de Defensa y sería muy importante también que pudiera haber estado el Ministerio del Interior en esas conversaciones. Esos ajustes los que nos tienen que llevar es a un trabajo y yo no voy a poner solamente la responsabilidad en las autoridades colombianas. Hay una responsabilidad compartida también con las organizaciones políticas y con las candidaturas de las diferentes organizaciones políticas, porque no es lo mismo brindar seguridad a un candidato o candidata que hace la campaña electoral en eventos cerrados a un candidato o una candidata que hace campaña electoral en lugares abiertos. El diálogo permanente entre las organizaciones políticas, los candidatos y las autoridades es lo que nos permite mejorar los esquemas de seguridad, porque creo que a todos nos ha pasado lo siguiente, nosotros no esperábamos que lo que pasó con Miguel Uribe Turbay, eso ya tenía que haber sido parte del pasado. Entonces, ¿hoy qué tenemos? Ajustes al plan democracia, pero no solamente eso. Hay una ventaja que nos brinda también la tecnología, y voy a poner un ejemplo.
Región del Catatumbo, que es una de las que tiene confrontaciones y lamentablemente donde la situación humanitaria no se ha solucionado. Nosotros tenemos en el Catatumbo alrededor de 47.000 ciudadanos, pero tenemos en las zonas rurales un grupo de mesas en las zonas rurales que recogen 20.440 ciudadanos con posibilidad de votar. Cada una de esas mesas en el Plan Democracia, en compañía de la registraduría, desde ya está siendo monitoreada para saber qué grupo armado está, cuáles las comunidades que está impactando, cuáles son los ciudadanos que pueden impactar, cuál es la seguridad que tienen que tener los jurados de votación. Toda esta información ya microterritorializada, lo que nos permite es poder tomar decisiones correctas la semana anterior a las elecciones para saber a cuántos ciudadanos se podría afectar si se toma la decisión de trasladar una mesa de votación. Eso significa que se está poniendo en un trabajo articulado las capacidades tecnológicas y técnicas que hay, pero también la experiencia de este país en hacer elecciones en contextos de conflicto. Bueno, les voy a cambiar un poquito la modalidad ahora porque el reloj nos sirve a nosotros, no nosotros al reloj. Páreme el reloj, por favor, que quedan como unos 10 minutos que vamos a reservar tratando de que llegue el ministro de Defensa para hacerle unas 3 preguntas a él en esos 10 minutos. Páreme el reloj, por favor, y póngale 25 minutos. Esos 25 minutos los vamos a dedicar, mientras llega el señor ministro de Defensa, a hacer lo que era el final, las opiniones de ustedes o las preguntas que tengan para los panelistas. Listo, ahí comenzó el reloj. ¿Quién quiere? No sé cómo, a ver. Eso. Comenzó con candidato presidencial. Muy bien. Muchas gracias por el pensamiento, Gustavo, todavía no. Buenas tardes, Roy Barreras. Este panel, a propósito de la violencia electoral, o más bien de los riesgos de la democracia por cuenta de los violentos, creo que es quizá el más importante de este Festival de las Ideas, Alejandro. Mucha gente a lo largo y ancho del país en estos recorridos me comparte un temor que yo también tengo. El hecho de que grupos ilegales, criminales, Alejandra, y general, hoy ejercen tipos de poder intimidatorio en más de 300 municipios, que se ha visto de manera dramática cuando incluso son capaces de secuestrar soldados de la patria. Cuando un ciudadano ve en televisión que hay 30 o 40 soldados secuestrados y rodeados por una comunidad, el ciudadano dice, pues apague y vámonos. Si secuestran al ejército, ¿qué más vamos a esperar? Entonces yo pregunto si esa capacidad de intimidación en esos municipios va a incidir de dos maneras o no en el resultado electoral. La primera, en la intimidación misma, porque por supuesto, si son capaces de intimidar y secuestrar soldados, ¿qué capacidad tienen los jurados y testigos electorales para controlar el resultado en esas mesas, cuando esos mismos grupos de presión estén allí presentes? Sobre todo porque los testigos electorales pues se conocen y los jurados se conocen con anticipación. Creo que hay que pensar cómo proteger esas mesas y la actividad de esos testigos. Pero hay otra manera aún más grave, en la que sí puede Defensora incidir de alguna manera la iniciativa que se ha venido estimulando. Y es que algunos sectores políticos pueden creer de manera perversa que si públicamente prometen impunidades y piensan que hablar en bajo tono a esos grupos criminales y decirles que quizá en formas de diálogos tardíos, que por supuesto, faltando meses escasos para el final de un gobierno, pueden dar muy pocos resultados, esos grupos criminales quizás sientan que quienes hablen de esa manera pueden ser sus candidatos o les son afines. Y ha pasado en Colombia, porque resulta que los grupos criminales, como bien lo dijo Alejandra, de la mano de casas políticas y de grupos políticos poderosos, eligieron en épocas del paramilitarismo 40, 50 senadores y por supuesto sembraron el terror y el poder paramilitar parapolítico. Pero también ha pasado al otro lado y sigue pasando en Arauca, en la frontera con Venezuela, con la presión intimidatoria y eficaz del ELN y de otros grupos criminales sobre la política. Muy bien. De manera, Gustavo, que pienso
Le tiro un facto. Yo creo que hay que revisar la manera como los testigos y jurados electorales pueden cumplir con su deber en medio de esa intimidación. Y déjeme decir algo. A ver, doctor. Todos los grupos políticos y todos los partidos, si usted ejerce una voz importante, deberíamos comprometernos a decir en una sola voz a esos grupos criminales, todos ellos, que su presencia intimidatoria no va a afectar ni el programa de gobierno futuro ni las decisiones políticas. Hay que ir por los criminales como causa nacional y no como causa de división. 2 minuticos, yo le levanto la mano cuando van llegando a los 2 minutos. A ver, ¿quién sigue? Va a tomarme un atrevimiento en 10 minutos. No, mentiras, 2 minutos. No los asusto. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Nosotros hace poquito publicamos, Gustavo, colega defensora, el último informe de violencia político-electoral. Ese informe corresponde a un periodo entre el 8 de marzo y el 8 de agosto, los primeros 5 meses del calendario electoral. Tenemos 93 víctimas únicas, 93 víctimas únicas, en 69 hechos de violencia político-electoral, específicamente relacionada con la política electoral. De esto, 42 son amenazas, seguidas por 20 atentados, 6 homicidios y un secuestro. Ese es un panorama muy claro de lo que tenemos hoy. La última vez que tuvimos un pico similar con características similares, lo dijo Alejandra, tuvimos para política, pero el compromiso que tenemos que hacer acá tiene que ir en 2 sentidos. En un sentido inmediato, y sí, ahí es muy necesario que la cabeza de la protección de los derechos humanos, digamos, se tome en serio la tarea con las elecciones. Esa cabeza es el Ministerio del Interior. Yo creo que ahí tenemos que lograr mantener otra conversación. Defensa es solamente una parte. Y lo segundo es lo siguiente. Nosotros en Colombia tenemos un aparato militar grande, un gobierno central grande y un aparato de protección y derechos humanos así de chiquitico, incluyendo información, que hacemos mayoritariamente sociedad civil, incluyendo información, incluyendo protección, incluyendo prevención, incluyendo capacidad de respuesta de las autoridades locales a la situación de derechos humanos. Hoy, un alcalde tiene que estar por lo menos en 16 comités al mes. Casi que un comité cada 2 días, la mayoría de ellos hacen exactamente lo mismo. Muy bien. En la ley de competencias, solo finalizo con eso, Gustavo, perdóname, 1 minuto más, 30 segundos. La ley de competencias que se presentó en el Congreso es una oportunidad para que estemos unidos en definir también cuáles son las competencias y condiciones democráticas para mejorar la protección en territorio. Y ya. Muchas gracias. Sigamos entonces a ver mientras llega el señor ministro. Ernesto Borda, director general de Trust. En los peores años de la violencia en Colombia, los peores, 97, recuerden ustedes, 95 a 2000, cuando la guerrilla de las FARC había cometido los desastres de Puerres, Patascoy, El Villar, La Carpa, Las Delicias, secuestros de fuerza pública, sí que en ese entonces, cuando las autodefensas se habían estructurado en un mando único en el 97, o sea, en el peor de los momentos, nadie puso en duda que se iban a celebrar elecciones en Colombia. Nadie. Y nadie tuvo que poner el slide que puso hoy el procurador diciéndonos que tenía que haber elecciones con todos los adjetivos que él puso. Nadie lo ponía en duda. Yo me pregunto quién está instalando hoy el discurso de que no haya elecciones o de que eventualmente no haya elecciones. ¿Y quién está buscando, acaso, un estado de conmoción interior en esta policrisis en la que estamos para que no haya elecciones y sí constituyente? Yo creo que hay que hablar las cosas por su nombre y yo creo que hay que decir que este tema de la paz total tiene esas sombras frente a las cuales todos nos tenemos que defender. Y dicho esto, voy a decir otra cosa en los 40 segundos que me quedan. Hoy estaba Alejandra Barrios sentada al lado mío cuando ella se levantó a defender la prensa libre y a pedir que de alguna manera el sector privado concurra a apoyar a instituciones como La Silla Vacía. Después fue aplaudida y llamada ya por Fernando Carrillo, que es maravillosamente joven todavía, Fernando, increíble,
para renovarnos esa pasión y ese ánimo de defender la Constitución que él mismo inspiró en su momento, en los momentos también más duros, cuando habían matado a Galán. Pero Alejandra lo que no dijo hoy es que ella necesita plata y que la MOE está en el riesgo, después de 20 años, de no poder hacer un monitoreo de las elecciones y una observación de las elecciones que se nos vienen, que son las más críticas, y que se financió 20 años con cooperación internacional europea que hoy no tiene. Y ella, pues obviamente nadie habla de su pobreza en su propia casa, pero yo sí quiero decir que a Alejandra hay que apoyarla y que a la MOE hay que apoyarla para la verificación electoral. Bueno, acá cerca del joven Carrillo hay alguien que quiere opinar, cerca del joven Carrillo. Bueno, allá y luego acá entonces. Listo. Hola, muy buenas tardes. Elizabeth Dickinson, soy la analista para la región andina en International Crisis Group. Pues yo quisiera coger un poco el hilo de algo que ha dicho varios colegas, que es un poco dimensionar la gravedad del desafío que tenemos frente a nosotros en dos sentidos. Primero, en el sentido de la línea de tiempo. Ya estamos en un cálculo electoral en terreno. Yo digo que las tragedias que hemos vivido no son aisladas, que la lógica de la violencia hoy hay que leerlo con el tema y el enfoque electoral. No es coincidencia que el ELN está cerrando la frontera con Venezuela. No es coincidencia que los grupos están buscando consolidarse. Hay que leer los movimientos en terreno con esta lectura. Y quiero enfatizar también que este proceso no termina con el día de votación, porque habrá una reconfiguración de poderes luego de las elecciones que todavía pone en riesgo muchos civiles que están en terreno intentando sobrevivir en la reconfiguración que sigue las elecciones. Entonces es primero una llamada de pensar más allá del día electoral, que es un problema que tenemos que enfocar en los meses siguientes también. El segundo sentido, yo creo que hay que dimensionarlo, es que hay al menos tres tipos de violencia que pueden afectar este proceso, ¿cierto? Están la violencia directa que se ha mencionado, confrontaciones, ataques terroristas, están asesinatos o amenazas hacia personas específicas, líderes, candidatos. Con estas dos categorías tenemos tácticas, operaciones, estrategias inclusive que pueden enfrentar este tipo de violencia. Pero hay otro tipo de violencia que es muy invisibilizado, que es todo este canasta de violencia que llamamos el control social. Yo creo que no hemos hecho cabeza suficientemente de pensar cómo podemos tener elecciones libres en estas situaciones de control. Muchas gracias. Gracias. A ver el micrófono entonces acá. Creo que está llegando el señor ministro de Defensa. Espero que no esté aterrizando en Samacá. Nos quedamos hasta las 7. A ver. Gracias, Gustavo. Luis Carlos Villegas, jubilado. Es un logro. Es un logro maravilloso. Estaba esperando que de pronto para este comentario estuviera el señor ministro de Defensa presente, pero lo hago de todas maneras. Este día maravilloso he tenido el privilegio de compartirlo con Rafael Pardo, primer ministro civil de la segunda mitad del siglo XX, y que inició una tradición de casi 35 años de ministros civiles en defensa. Esa tradición se ha roto. El valor del control civil sobre la Fuerza Armada radica no solo en poder aplicar desde el punto de vista ciudadano la Constitución y la ley, sino sobre todo poder defender a la fuerza frente al gobierno. Cuando usted tiene no un civil, sino un militar, por retirado que esté, lo que sucede es que ese militar defiende al gobierno frente a las fuerzas. Y eso creo que es lo que está pasando hoy. Si usted lleva eso a las elecciones, mi intervención es el ánimo de decir que lo importante del papel de la fuerza pública en este proceso electoral no es la instrucción del gobierno de dónde debe actuar la fuerza pública, sino la instrucción del gobierno de dónde no debe actuar la fuerza pública. Porque la presencia de la fuerza pública en el proceso electoral es para garantizar esa elección libre, transparente y oportuna. Pero si no actúa por otras razones, llámese paz total, en los inexistentes pactos de la Picota o Tren de Aragua o los diálogos de Qatar, el motivo de esa seguridad no va a ser
que el ciudadano pueda ejercer libremente su poder de voto, sino que ganen otras fuerzas o por lo menos la capacidad de esas otras fuerzas sea mayor sobre las elecciones. Concluyo. Los consejos de seguridad sobre Plan Democracia, las ONGs, los partidos tienen que estar pendientes de las alertas que la fuerza pública dé sobre los riesgos de la seguridad en las elecciones, sin que se afecten por otras instrucciones que tienen otros intereses. Muchas gracias. Ojalá hombre-mujer para lo de la ley de cuotas. Ojalá hombre-mujer, si se puede. A ver. No me demoro, tranquila. Mi general, mire el cuaderno, que viva mi fuerza pública. Viniendo del Cauca, usted no sabe lo que eso significa. Pero no hay recursos. Recorte presupuestal de 600.000 millones de pesos. Nos lo dijo la delegación del Ministerio de Defensa hace 4 o 5 meses. El domingo pasado atacaron el Carmelo Cajibío. Los que lo sepan, eso es al lado de Popayán, media hora sobre la Panamericana. De 8 de la mañana a 1 de la tarde llegó el helicóptero a rescatarlos. Hay uno de mis empresarios del Cauca que está desarrollando, perdón, Ana Fernanda Muñoz, Cámara de Comercio del Cauca. Ustedes no me han visto, algunos ya por acá ya. Hay un empresario del departamento del Cauca que es el que está desarrollando todo el esquema de seguridad que está implementando Medellín y tiene un esquema de seguridad para desarrollar todo el control de la vía panamericana con inteligencia artificial. Le tocó aplicar a un convenio de Colciencias porque no hay plata en el Ministerio de Defensa para establecer una protección de la vía panamericana. No estoy hablando de la carretera de Corinto a Caloto, estoy hablando de la vía panamericana. No hay plata. Estamos usándolo, de verdad lo estoy diciendo, una aplicación del proyecto 42 de Colciencias, les doy el dato. Se roban una carga de café en el departamento del Cauca y llaman al ministerio y le dicen, señor, aquí el GPS nos dice dónde está, no tenemos cómo llegar a rescatarlo. Yo entiendo lo que ustedes como fuerza pública le están pidiendo y estoy inmensamente agradecida, porque usted no se imagina la cercanía que yo tengo con ejército y con policía, pero por favor, necesitamos recursos. Yo se lo dije al ministro, no ha llegado, pero se lo dije. Dije, ¿cómo es posible que un proyecto que puede costar 2.000 millones de pesos para asegurar la vía panamericana esté por debajo de un concierto en la Plaza de Bolívar de 3.400 millones? Eso hay que establecer prioridades en este país. Y si queremos llegar, defensora, como usted lo dijo, porque en el Cauca están regalando maquinaria amarilla, inaugurando lo que usted escoja, allá están. Y tú lo sabes, Aleja. Tenemos que volcar para que en esos municipios como López de Micay, donde hace muy poco secuestraron a 9 funcionarios de la gobernación, tenemos que estar presentes. Vuelvo a mi punto, si no es así, la democracia se va a establecer en Bogotá, en Medellín y en Cali, y este es un país de regiones. Muy gracias. Bien. Gracias. Muy buenas tardes, Juanita Gubertus de Human Rights Watch. Un gusto, gracias por este espacio. Habría querido que el ministro estuviera acá. Yo primero quiero señalar rápidamente 3 ideas. Lo primero es, no es posible garantizar la seguridad de unas elecciones si no hacemos frente a un contexto de deterioro general de la seguridad. Y lo que estamos viendo, y estos son datos del propio ministerio, es un 2025 en donde en comparación con el primer semestre de 2024 crece en un 55% el secuestro, en un 40% los confinamientos y casi en un 4% los homicidios. Solo en lo que vamos del año llevamos ya 30% más desplazamientos que todo el año anterior. Entonces sí, seguridad para candidatos implica hacer frente a que está en crisis la política de seguridad y justicia para la protección en general de la ciudadanía. Lo segundo es que si uno mira los datos en general, el gobierno Petro ha tenido menos denuncias de violaciones por acción a los derechos humanos, es decir, no estamos en los casos tipo último hecho de Putumayo bajo gobierno Duque, en donde hechos directos de agentes del Estado de violación de derechos humanos. Lo que tenemos es violaciones a derechos humanos por omisión. Falta de acción del gobierno, de las fuerzas, frente a la acción de terceros. Y particularmente nosotros en el informe que publicamos en febrero documentamos que la política de paz total, al implementar ceses al fuego no monitoreados ni verificados, ha permitido el fortalecimiento de grupos en el territorio. Y segundo, y muy importante, que la implementación de acuerdos parciales al tiempo que hay grupos todavía en armas ha puesto en situación de riesgo a las comunidades que participan en estos, que terminan
terminaron en un cruce de fuegos brutal a nivel territorial. Y lo tercero es que la gran deuda pendiente para poder tener una política de seguridad efectiva y garantista de derechos humanos es fortalecer la capacidad de administración de justicia local, que en el Catatumbo, luego de los homicidios de comienzos del año, no haya podido entrar medicina legal a hacer el levantamiento de los cadáveres, demuestra que Colombia tiene un camino gigante que recorrer por ser Estado de Derecho en el territorio, y de eso depende una política de seguridad y justicia efectiva. Muchas gracias, muchas gracias. Ya casi llega el ministro. Buenas tardes, mi nombre es Joir Ackerman, columnista. Quiero empezar con dos reflexiones. La primera, llevamos 3 intervenciones esperando al ministro y pues eso es una metáfora de lo que ha sido este gobierno. Un gobierno ausente que llega tarde, que no tiene un respeto por la ciudadanía en este tipo de espacios. El segundo tiene que ver con eso mismo y es una reflexión sobre cómo la violencia institucional está afectando o va a afectar el proceso electoral. Un presidente, el presidente Gustavo Petro, que constantemente usa espacios públicos para deslegitimar el proceso electoral, para hablar de fraude, para hablar de temas que pueden generar y que van a generar violencia física y violencia comunicacional, pues es un tema que no podemos desconocer. El presidente constantemente ha atacado a la registraduría, ha atacado a los contratistas que manejan el proceso, lo cual va a deslegitimar esa piedra angular de la democracia que es la legitimidad del sistema electoral. Entonces creo que es un elemento adicional a los temas de violencia en este tema de procesos electorales que no podemos desconocer. Muchas gracias. Joir, muchas gracias. Seguimos, nos quedan 20 minutos y pues los aprovechamos con ustedes y cuando llegue el ministro lo escuchamos también a él. Gracias, Gustavo. Mauricio Pava, abogado. Para la defensora del pueblo, hoy la Corte Suprema de Justicia hizo 9 advertencias de irregularidades en el proceso legislativo de proyecto de ley de sometimiento. El proyecto de ley de sometimiento a la justicia, que es una iniciativa que está siendo tramitada en el Congreso de la República, tiene enormes preocupaciones, enormes vacíos y concesiones para los grupos al margen de la ley que están negociando en este momento con el gobierno nacional. Yo le pido a la defensora del pueblo, le hemos pedido a la defensora del pueblo, así igualmente lo ha advertido, pero creo que debe haber una discusión mucho más decisiva frente al proyecto de ley de sometimiento a la justicia, porque a las bandas criminales hay que someterlas a la justicia, sí, pero no se puede someter el Estado de Derecho a las bandas criminales. Y creo que eso es lo que está pasando con un proyecto de ley que está haciendo trámite en el Congreso y que viene pasando inadvertido para la ciudadanía en general. Con advertencias tan fuertes como las de la Corte Suprema hoy, la defensora del pueblo ha hecho mención también, y así las ONGs que trabajan en temas de paz. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Seguimos entonces con las opiniones de ustedes. Al final vamos a hacer una reflexión de 1 minuto y medio de cada uno de los panelistas para cerrar si no ha llegado el ministro. Adelante. Otra vez Carlos Moreno, qué pena. Hay 400 municipios con presencia y control territorial de las bandas criminales y 800 con presencia. ¿Puede un partido de oposición como el Centro Democrático hacer una campaña equilibrada en esos centros, en esos municipios? ¿Puede hacerlo? Y por el otro lado el gobierno con el detallazo de la ley de sometimiento ahora, y fuera de eso no les va a fumigar ni les va a hacer ninguna erradicación de ninguna cosa. ¡Qué detallazo! Y el segundo es, en la anterior campaña, Semana mostró unos videos donde los que apoyaban a este gobierno se jactaban de que habían destruido políticamente a Uribe, a Fico, etcétera, etcétera. Eso salió abiertamente. ¿Qué hacer en una campaña de estas para lograr un control razonable de esa guerra sucia cuando los que se jactaban de eso están hoy en el poder? Llegó el señor ministro de Defensa. Ministro, bienvenido, venga. Muchas gracias, señor ministro, por acompañarnos. Sí. Ministro, siéntese allá al centro con los panelistas. Bienvenido. Gracias por venir. Bueno, señor ministro, lo pongo en antecedentes. Hemos hablado de muchos temas que tienen que ver con este flagelo de la violencia en materia electoral. Hemos escuchado ya a la gente mientras usted llegaba,
voy a hacerle 2 o 3 preguntas para que usted nos plantee sus puntos y luego hacemos una reflexión final con cada uno de los panelistas. Ministro, cuando uno le dice el plan democracia, uno siente una enorme confianza en que funcione, en que tengamos unas elecciones como siempre debemos tener, libres y efectivas, aún en medio de las dificultades que en tanta vida republicana hemos experimentado. ¿Usted está optimista de ese plan democracia o está viendo factores que pueden hacer que tengamos unas dificultades muy grandes en la práctica? Bueno, primero que todo, nuevamente buenas tardes a todos. Me alegra muchísimo estar acá. Les pido que me disculpen. Motivos ajenos a mi voluntad me impidieron llegar antes. No es porque yo quisiera llegar tarde. Estaba en un evento en Medellín, en un tema de reparación ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición forzada de un militar hace 28 años. Es uno de los 542 militares y policías que aún están desaparecidos. Pero hice todo el esfuerzo, absolutamente todo lo que humanamente puedo para estar acá. Lamento llegar en este momento. Respecto al plan democracia, primero, somos un Estado social de derecho y prima dice claramente que es democrático. La democracia es un pilar fundamental. Y el pilar fundamental se protege obviamente con la seguridad. Somos totalmente optimistas, tenemos la fe de que va a cumplirse este plan democracia en 3 líneas. Primero, acorde al calendario electoral. Segundo, totalmente seguros y tercero, que sean totalmente libres. Sin embargo, hay amenazas que uno podría considerar de tipo cinético y de tipo no cinético. De tipo cinético, que causa un efecto físico, un daño físico. Obviamente está el terrorismo, ataques con drones, generados principalmente por actores criminales como los grupos armados organizados. Y en efectos no cinéticos hay uno que es el más que nos preocupa, es la desinformación. Es lo que ocurre en las redes sociales. No sé si ya lo mencionaron, pero en el 2023, en La Gamarra, en Cesar, quemaron la registraduría por una desinformación. Murió una persona quemada. Otra quedó en estado prácticamente vegetativo y la otra quedó en un 50% quemada. De allí que el esfuerzo o la estrategia debe ser, primero, una capacidad fuerte de la fuerza pública para anticiparnos, para eso es un centro integrado de información de inteligencia electoral, que sacamos un boletín que está activado ya desde marzo, fue las primeras reuniones que tuvimos, y es más, las elecciones ya comenzaron este año. O sea, este año tenemos elecciones atípicas, ya llevamos 16, faltan aún 12 más por programar en calendarios. Temas de alcaldes y de gobernadores que fue necesario nuevamente hacer la elección. Y para el año entrante tenemos desplegados todas las capacidades para proteger. Yo soy totalmente, no solamente tengo una fe, sino que sé que se va a desarrollar este plan democracia sin ningún problema. Ministro, yo no dudo de la fortaleza, de la dedicación, del valor de los hombres y mujeres de nuestra fuerza pública, pero ¿tienen los helicópteros que necesitan? ¿Tienen los recursos? ¿Tiene usted la cantidad de personal necesaria para garantizar la tranquilidad de esas elecciones? ¿Qué le falta, ministro? Díganos. Es necesario fortalecer aún más la capacidad antidrón y para ello pues hay un presupuesto que está ya en ejecución para adquirir esas capacidades antidrones. Hay una capacidad importante en ciber porque hemos declarado todo el sistema digital de la registraduría como un activo estratégico de alto valor que tenemos que proteger con la capacidad ciber. No se puede permitir que haya alguna manipulación porque eso generaría una afectación enorme al plan democracia. En temas de movilidad ya está presupuestado para el año entrante el presupuesto o el recurso que necesitamos en horas de vuelo para posicionar todas las tropas en los casi 14.000 puestos de votación. ¿De qué depende eso? De que autoricen el presupuesto que hemos solicitado. Porque ya estamos andando, estamos mirando cómo nos anticipamos de una manera más eficiente en toda la contratación, de tal manera que garanticemos el plan democracia en toda la región. Cuando uno mira el mapa electoral, pues hay un 74% que digamos se puede generar las elecciones, por ejemplo acá donde estamos sin ningún problema. Pero hay un
3% que requiere una mediana atención y un 3% una atención un poco más prioritaria. Por ejemplo, el área del Cañón del Plateado o el Catatumbo. Pero para ello se requiere un esfuerzo diferencial, de tal manera que garanticemos los derechos de todos los electores. Ministro, aquí quedó planteado ahorita, y me parece que es importante, ¿cómo nos van a garantizar ustedes, la fuerza pública, a nosotros la seguridad de las elecciones, si hemos visto unos episodios tan dolorosos de la fuerza pública sometida, secuestrada, insultada y agredida? Es un desafío enorme que tenemos nosotros como fuerza pública. Cuando alguien ataca a la fuerza pública, no solamente, o la desafía, no solamente hay riesgo de perder la autoridad, sino también de perder la gobernabilidad. Hay dos líneas importantes que estamos avanzando. Una legal, ya por ejemplo a través del Ministerio del Interior se interpuso una denuncia que va dirigida a los principales GAOs, porque aquí cometieron un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad, y lo están cometiendo sistemáticamente. Esta mañana recibimos una alerta, por ejemplo, en Belén, el Huila, donde los grupos criminales están obligando a la población a sacar a la fuerza pública. Y frente a ello, la respuesta debe ser en términos más jurídicos, en términos más de tipo judicial, pero también de generar una cultura de, entre todos los colombianos, exigir que respeten a la fuerza pública. Yo quiero agradecerle a la Defensora del Pueblo, por ejemplo, en el evento que tuvimos en el Retorno Guaviare, ella permanente estuvo atenta a proteger los derechos humanos de los militares y policías, porque pareciera que se les olvidara que también somos seres humanos. Hay huérfanas, hay viudas, porque hubo militares y policías que ofrendaron la vida para que nosotros estemos sentados acá. En términos judiciales es clave también a nivel interno y estamos recopilando las fuerzas, las evidencias con total argumentación que nos permita llevarlos a la justicia, pero que se condene ejemplarmente. Y aquí es clave que todos como Estado funcionemos al nivel que corresponde. Un secuestro extorsivo, que es una retención contra su voluntad, ahí no dice que sea si es militar, si es policía, si son 5, si son 10, si están armados, no. Es una retención contra su voluntad, los únicos que lo pueden hacer son las autoridades legítimamente constituidas y acorde a unas condiciones jurídicas, pues puede pagar hasta 40 años de cárcel. Ya hay unas órdenes de captura, principalmente en el Cauca, para avanzar en ello. Algunos dicen, no, es un corredor humanitario para proteger a la fuerza pública. Si nosotros somos los responsables de proteger al pueblo, y por eso es que tenemos las armas, por eso es que tenemos la fuerza legítima del Estado. También la SONAC, que es una expresión violenta y por ende también interrumpen una función constitucional. La Defensoría del Pueblo está muy pendiente de las alertas tempranas y muchas veces interrumpen esa función de proteger a la población y ponen en grave riesgo a la población, porque además alejan lo legal y le abren la puerta a lo ilegal. Y la otra línea es la parte operacional, reglas de encuentro. También tenemos el derecho a la legítima defensa. Vimos un episodio en el Putumayo donde unos soldados hicieron uso de las armas porque ya le iban a quitar las armas. Hicieron fuego disuasivo, etcétera, y quedó uno de las personas que estaba cometiendo un delito que debería. Pero también estamos avanzando, no solamente en que esas reglas de encuentro obviamente sean graduales, pero también queremos avanzar en armas no letales para proteger a nuestros soldados y policías. Yo tengo que respetar el reloj, pero también tengo que respetarlos a ustedes y a los panelistas. Entonces les propongo lo siguiente. A los 3 panelistas que iban a hacer su resumen, 1 minutico y medio cada uno, y luego 2 personas le hacen algún comentario al señor ministro que no estaba para que él lo escuche. ¿Les parece? ¿Hacemos eso y nos pasamos 5 o 10 minuticos? Muy bien. General, su reflexión final. Bueno, nuevamente buenas tardes. Digamos de forma muy rápida, indicar que en el marco del Plan Democracia, reitero que hay toda una estructura y una organización liderada desde la Policía Nacional con una experiencia acumulada supremamente valiosa e importante que ha demostrado que el Plan Democracia funciona en términos de seguridad. Nosotros desde ya estamos preparados articulando todos los esfuerzos interinstitucionales para garantizar la seguridad en el territorio, con las dificultades que hemos anunciado y que
son de conocimiento público. Pero igualmente hay toda una estructura para lograr ese propósito. Hay un general responsable que está aquí sentado precisamente y prácticamente es primera vez que un general de la República tiene esa responsabilidad desde la Policía Nacional. La creación del Centro Integrado de Inteligencia Electoral, que ha surtido efectos positivos, que le permite a las instituciones alimentarse igualmente de toda la información para tomar decisiones y marcar tranquilidad frente a las decisiones que se tomen en cualquier escenario. La investigación criminal, que es un valor importante, emblemático de la institución policial, está al servicio del Plan Democracia, con la creación igualmente de un equipo especial para observar delitos electorales. Y es una conformación integrada de hombres especializados que están adicionalmente estructurados y capacitados en el ámbito internacional igualmente. Las 36 variables que se administran para la creación de los mapas electorales, es decir, la consolidación sobre la base de información, lo tenemos nosotros articulado con la registraduría, articulado con todas las entidades que forman parte de este mecanismo. Igualmente, para los candidatos, sin lugar a dudas hay dificultades, lo hemos evidenciado acá frente a algunos pronunciamientos, pero también es cierto que tenemos las capacidades, hombres de protección al servicio de los candidatos en el ejercicio de la seguridad individual, en el ejercicio de la seguridad de las instalaciones, cuando por el camino se necesite la seguridad, digamos, de esos sitios en particular. Muy bien. La organización y el desplazamiento de los candidatos en el territorio articulado a través de las seccionales de protección. Es decir, concluyo con decirles que estamos preparados y la Policía Nacional, con su experiencia, articulada con el Ministerio de Defensa y bajo las directrices del ministro, pues vamos a hacer la tarea que nos corresponde para garantizar el Plan Democracia. Defensora, 1 minutico y medio de su última reflexión. Sí, gracias. Bueno, yo quisiera empezar diciendo que lo que pasa en el país y los riesgos que esto implica para las elecciones en las regiones es supremamente grave y supremamente triste. Y creo que hay que tomarlo en su dimensión. Y lo digo porque hablábamos de las alertas tempranas, de la alerta temprana electoral que vamos a sacar, y sobre eso quisiera decir dos cosas. La primera, las alertas no son un diagnóstico perfecto, pero sí muy cercano. Y es importante que el Estado y especialmente el gobierno lo sepa entender y lo sepa aceptar. Y lo digo porque con el ministro, con quien además hemos tenido creo que una muy buena coordinación, yo sí quisiera como aprovechar para mencionar algo, y es por ejemplo en el Catatumbo. El gobierno ha dicho reiteradamente que el 70% del Catatumbo se ha recuperado. Eso no es así. Nosotros estamos regresando hoy, bueno, yo no, pero el equipo de una misión del Catatumbo, y la situación es supremamente dramática. La ausencia de instituciones civiles y instituciones también de la fuerza pública es real, y si no tomamos estos diagnósticos en serio, no vamos a poder controlar los riesgos electorales. Sí podemos, no es que no podamos, lo que pasa es que tenemos que tomar esto en serio. Lo segundo, aquí se ha llamado varias veces la atención sobre la importancia de la fuerza pública, que por supuesto que la tiene. Pero también quisiera insistir en la importancia de coordinar la respuesta institucional del Estado. No es solo la fuerza pública, es también el Ministerio del Interior desde la prevención, que es el coordinador de la respuesta rápida a las alertas tempranas. Es también el tema de la política de paz y los incentivos, que además se hablaron muchos de ellos aquí en las intervenciones que se hicieron. Esos incentivos tienen que ser, el proceso de paz no se puede convertir, o los diferentes diálogos, en incentivos negativos o perversos para que sirva más reincidir en las armas que permanecer en la paz, por ejemplo hablando del proyecto de ley de sometimiento. Y también el tema de inversión social. Nosotros desde el año pasado hemos pedido una reunión de la Defensoría del Pueblo con el señor ministro, que siempre ha estado muy dispuesto, el señor ministro del Interior, el señor consejero comisionado de paz y la directora del DNP, y no ha sido posible. Y yo pensaría que no se reúnen muy frecuentemente. Alejandra, 1 minuto y medio antes de ir con las dos opiniones finales. Dos temas. Primero de ellos, y quiero retomar lo que señaló Ernesto Borda.
no van a haber elecciones. Y la afirmación de no van a haber elecciones por cualquier motivo, por estado de excepción, por cualquier narrativa que se genere, es prima hermana de los temas de violencia que hemos estado tocando acá, pero tiene un impacto diferenciado. Entonces, permítanme decirles, señores y señoras, que no existe en este país, no existe un escenario en el que no vayan a haber elecciones, ni por razones de orden público, ni por ningún tipo de acción diferente a que tengamos una catástrofe natural o humanitaria que no se pueda manejar. Eso no existe. Y por eso lo que está haciendo la Defensoría del Pueblo es tan importante cuando señala que hay que hacer seguimiento a los temas de desinformación, mensajes estigmatizantes, mensajes de odio, porque el tipo de violencia que el ministro y el general están haciendo frente es un tipo de violencia que tenemos de 6 a 8 meses para tomar las acciones necesarias para brindar las garantías posibles en un país como este. Pero el de desinformación, ese lo tenemos que detener nosotros, no depende de ellos, depende de lo que nosotros digamos, conversemos y retuiteemos. Muy bien, 2 opiniones de cierre para cumplir más o menos con el horario. ¿Alguien quiere alguna opinión? Allá veo a alguien al fondo. Buenas tardes, Camilo de Guzmán nuevamente. Disculpen que vuelva a intervenir. Pero muy a propósito de lo que se viene hablando acá, tenemos un presidente que el 1 de mayo en la Plaza de Bolívar ondeó la bandera de la guerra a muerte, que tiene una carga simbólica muy relevante. La bandera de la guerra a muerte a la oposición, una guerra sin cuartel, en donde uno está o a favor o en contra, en donde se huye a su manera, al contrario. ¿Dónde están las advertencias de la Defensoría del Pueblo? Las críticas de la MOE, seguramente la han hecho, pero es una reflexión profunda que nos tenemos que hacer. Y yo no quisiera estar en el lugar del general, del ministro, de tantos agentes muy valientes de las Fuerzas Armadas que preservan el orden constitucional, cuando desde el púlpito presidencial se hacen gestos con una carga tan fuerte. Eso, para mí, representa una amenaza a las elecciones que se vienen y pues creo que es importante que como sociedad civil no dejemos que eso pase y lo rechacemos. Nos queda una persona acá. León Valencia, director de la Fundación Pares. Yo estoy realmente muy feliz todo este día porque hay una preocupación grande por la democracia, de todo el mundo además, de todo el país, de todos los actores políticos. Pues porque antes no. Aquí se produjo el mayor asalto a la democracia, nosotros lo investigamos, 89 parlamentarios fueron condenados por alianza con los paramilitares, y se produjo una masacre de zonas enteras en el país y había un silencio enorme en la sociedad colombiana frente a eso que ocurrió. Y entonces cuando uno ve toda esta preocupación de hoy por la democracia es una felicidad enorme. Todos los actores políticos, pues, o sea que la sociedad ha cambiado mucho y esta mañana yo estaba muy complacido con lo que ocurre, con lo que ha ocurrido hoy. Mi experiencia, 30 años investigando elecciones y acciones políticas. La principal causa de la violencia política electoral es la alianza entre políticos y actores armados. Esa es la principal. Y el esfuerzo enorme
es por romper esa alianza. Y para eso hay que hacer cosas muy concretas. Es necesario, y esta es la principal tarea que tiene la sociedad colombiana hoy, es necesario descubrir los actores intelectuales del atentado a Miguel Uribe y de la muerte de Miguel Uribe. En ese atentado, ¿sabe cuánto se invirtieron en ese atentado? Según mis cálculos y los de mi equipo, 10.000 millones de pesos. ¿Quién tiene 10.000 millones de pesos para pagar para un atentado como el que ocurrió? Han descubierto 2 líneas, ya llevan 2 líneas de acción sobre el crimen. Una primera línea de ejecutores, una segunda línea de los que estaban detrás. Pero falta una tercera o una cuarta línea de los interesados en ese atentado. Porque ningún atentado de ese tipo se hace sin ningún interés político. Ahí hay un interés político manifiesto y tenemos que descubrirlo, y ojalá antes de que terminen las elecciones. Muy bien. Entonces, toda esta discusión es importante, pero la principal causa de la violencia política y electoral es la alianza entre políticos y actores armados, ilegales y mafiosos. Esa es mi experiencia. Romper eso es la principal tarea de la sociedad colombiana. Ahora, si hay esta gran preocupación que yo he visto hoy por la democracia, pues yo creo que lo vamos a lograr. Si es sincera, si es auténtica esta preocupación de políticos, de medios de comunicación y de actores de la sociedad civil por la democracia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. María Camila, adelante.